¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en una emisión más de la UNAM Responde, hoy que es lunes 4 de mayo y que se cumplen 41 días del inicio de la jornada de sana distancia en nuestro país, que tiene como principal recomendación quedarnos en casa siempre y cuando sea posible y ojalá lo lograra la mayor parte de la población, además, por supuesto, de seguir las medidas de higiene tanto dentro como fuera de casa. Como todos los días, tenemos para ustedes la información que se va generando en torno a México y a distintas partes del mundo sobre esta pandemia. Por supuesto, tenemos recomendaciones de cultura e información que se va generando desde distintos frentes a través y a partir de investigadores y de la comunidad universitaria. Y en este tema, este lunes, nos da muchísimo gusto platicar sobre la plataforma de información geográfica sobre COVID-19 en México, que es una página que brinda información, mapas y otros recursos para entender lo que está sucediendo con esta pandemia, con las especificaciones de tiempo y espacio, es decir, qué ocurre en distintas regiones y en particular en algunas zonas de nuestro país. Y para ello estaremos conversando con sus responsables y coordinadores desde distintas áreas y desde distintas disciplinas. En primer término, el doctor Mario Rodríguez, director de la ENES Morelia, también al doctor Mauricio Quesada, quien es coordinador del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, la NACE, y también a la doctora Ilse Ruiz Mercado, quien es profesora de la ENES Mérida, y al doctor Adrián Guilardi del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, también del Campus Morelia. Así que hoy escuchamos distintas voces, no solo de la Ciudad de México, quienes trabajan en campus universitarios en distintos puntos de la República, pero que eso sí están muy coordinados para brindar información relevante a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general. Así que recuerden, pueden hacer junto con nosotros este programa, pueden seguirnos y también hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Y bueno, comenzamos este programa con un resumen de lo que sucede en México. Ya prácticamente todos los estados tienen un registro de contagio con por lo menos 100 casos, así que vamos a ver y a escuchar las voces y las cifras que se han generado durante el fin de semana. COVID es una enfermedad que puede complicarse. Cuando es una forma leve de COVID, es simplemente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, son los síntomas más comunes, pero cuando presenta la forma grave es que empieza a complicarse con inflamación de los pulmones, es decir, una neumonía o neumonitis, como se le conoce a la afección que es por virus. Adicionalmente, mencionaré que el plan DN3, en lo que ya hemos desarrollado, tenemos la seguridad a los almacenes del IMSS desde marzo, con 38 almacenes y empleando casi 1,000 elementos. Tenemos también medidas sanitarias en 5 aeropuertos. Hemos contratado hasta la fecha 4,225 profesionales de la salud para atender todas estas instalaciones, además de nuestro personal médico y especialistas, enfermeras, todo el esquema de sanidad militar que está apoyando. A partir de eso fue que en coordinación con la Secretaría de Cultura se dispuso del complejo cultural Los Pinos para poder empezar a recibir a nuestro personal a partir del día de hoy al mediodía. Luego tenemos respecto a las empresas que se niegan e insisten en no cumplir con las medidas y detener sus actividades. Tenemos a Grupo Electra en diferentes partes del país con más de 10,000 trabajadores. Es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre. Hoy vamos a comenzar con la aplicación del plan DN3 de la Secretaría de la Defensa y con la aplicación del plan Marina de la Secretaría de Marina, de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia de coronavirus. Pues así las cosas en nuestro país, donde ya suman 23,471
los casos confirmados, 23.471. Y bueno, estamos, recuerden, en la curva de ascenso de contagios, así es que no bajemos la guardia, sigamos tomando todas las medidas de precaución. Y vamos a ver enseguida un resumen del panorama de lo que ocurre en el resto del mundo, donde países como España e Italia comienzan a regresar a la vida cotidiana y un poco a bajar estas medidas restrictivas. Escuchemos. Más de 3.5 millones de personas en todo el mundo han sido diagnosticadas con COVID-19. Estados Unidos supera las 65,000 muertes. En Oregón, cientos de estadounidenses protestan contra la orden de quedarse en casa. En España, las muertes diarias por coronavirus alcanzan un mínimo en 6 semanas. En Brasil, los casos de coronavirus superan los 100,000. Francia registró 135 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El número de muertos llega a 24.895. Qatar se convierte en el segundo país más afectado de la península arábica, registrando más de 15.500 casos. En Turquía, aumentó en 1.670 casos las infecciones en el país en las últimas 24 horas, sumando más de 120,000. Rusia reportó 10.633 casos en las últimas 24 horas. Reino Unido registra 315 muertes más, sumando más de 28.400 fallecimientos por COVID-19. Italia reporta el menor número de muertes diarias desde el inicio del bloqueo. India reporta 2.644 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, su número diario más alto hasta la fecha. En Israel, algunos alumnos regresan a la escuela después de casi 2 meses. Alemania reabre museos, peluquerías, iglesias y fábricas en condiciones estrictas. En los Emiratos Árabes Unidos, 3 centros comerciales reabrieron al 30% de su capacidad para clientes. Seguimos ahora con el doctor Carlos Rosales, quien nos da algunas explicaciones sobre las dudas que sigue teniendo y que se siguen generando entre la población. Hoy, por ejemplo, nos habla sobre los rayos UV y algunas otras herramientas que pueden utilizarse o no para contrarrestar o para eliminar el virus de COVID-19. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Vamos a ver ahora algunas de las preguntas que nuestro público nos sigue haciendo llegar. Hay muchas dudas y curiosidad sobre algunas ideas, temas que están circulando por las redes sociales. Una pregunta que se repite mucho es, ¿qué tan efectivo es el tratamiento de luz ultravioleta para eliminar el virus? Ya habíamos comentado antes, las lámparas de luz ultravioleta que se usan para esterilizar son lámparas especiales de alta energía. Estas lámparas solo se utilizan en hospitales y en centros de investigación muy especializados. ¿Cómo funcionan? La luz ultravioleta de alta energía lo que hace es destruir las moléculas de ADN en el interior de las células o en el interior del virus. Y entonces producen esterilidad porque destruyen, matan a las células. Esto funciona para esterilizar una superficie en un quirófano, por ejemplo, pero no se usa para tratamiento clínico de ninguna manera. No es verdad que se pueda utilizar luz ultravioleta para eliminar el virus de ninguna manera. También nos han preguntado, ¿qué tipo de desinfectante se me puede administrar o me puedo administrar para eliminar el virus? Esto se basa en ideas que andan por ahí circulando, que pues si yo puedo desinfectar una superficie y eliminar el virus, pues que no desinfectar el cuerpo por dentro. Otra vez, no es lo mismo desinfectar una puerta, una manija o baradar con blanqueador diluido que tratar de administrar eso a una persona. Estas son sustancias muy tóxicas que no deben administrarse de ninguna manera. Por favor, no lo vaya a intentar. Lea las etiquetas de todos los productos desinfectantes y todos dicen claramente no se deben ingerir ni tocar. Son muy, muy tóxicos. Por favor, no haga caso a esas cosas que circulan, no funcionan.
Relacionado con esto, hay una pregunta que se repite mucho. ¿Qué hay de verdad en el dióxido de cloro como una alternativa para eliminar el COVID-19? Otra vez, estas son cosas muy falsas. El dióxido de cloro es un compuesto químico real, es un gas muy tóxico. El producto que se anda vendiendo por ahí como dióxido de cloro es en realidad una disolución en agua de clorito de sodio. Esto es otro compuesto que es bastante tóxico y funciona como desinfectante porque hace las funciones similares a las del blanqueador. Si usted se lo toma, lo que va a hacer es dañarse y probablemente causarse un daño muy severo e incluso la muerte, sí. No haga caso a ninguna de estas cosas. No hay remedio casero para eliminar el COVID-19. Si usted presenta síntomas, acuda a las vías oficiales. Llame al 911 y pida ayuda. Los médicos lo guiarán a qué hacer o no hacer y cuándo dirigirse al hospital. Por favor, cuídese mucho, no haga caso a estas cosas y no use ningún desinfectante como tratamiento. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues sí, seamos muy cuidadosos con las acciones que tomamos. Recuerden, estemos bien informados y para eso utilicemos fuentes confiables. Y hoy precisamente vamos a hablar de esto. Se trata de la Plataforma de Información Geográfica sobre COVID-19 en México. Se trata de una página creada por distintas instancias universitarias donde podemos encontrar datos, es libre al público en general y también es de fácil navegación. Está integrada por datos, estadísticas, mapas y habla de temas como la dispersión del virus, las comorbilidades y también la infraestructura hospitalaria. Y precisamente vamos a conversar con los especialistas universitarios involucrados en esta página, en esta fuente de información que es muy confiable, es una fuente universitaria. En primer término, saludo al doctor Mario Rodríguez Martínez, quien es director de la ENES Morelia, es maestro en astronomía y también doctor en ciencias de la UNAM. Doctor, buenas tardes y pues vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo es que la ENES Morelia se adapta para participar en una contingencia como la que estamos viviendo y en qué consiste esta plataforma? Buenas tardes. Sí, gracias Rosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de compartir este tipo de información. En efecto, la plataforma es una plataforma en la que participan varias entidades universitarias de aquí del campus Morelia, de la universidad. Participa desde luego la Escuela Nacional de Estudios Superiores, que es una escuela que tiene una formación, digamos, reciente. En el 2012 parte y arranca con varias licenciaturas y posgrados que tiene en este momento a su alcance en las diversas áreas del conocimiento y que conjuntamente con el Centro de Investigaciones en Geografía Aplicada, con el laboratorio también de la NACE que tenemos en la misma escuela, que es un laboratorio nacional y del cual va a platicar un momento más el doctor Mauricio Quesada, junto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida, participamos en el desarrollo de este tipo de plataforma con pues el control justamente y tratar de brindar de alguna manera apoyo a la comunidad, a toda la comunidad del país en términos de pues todos estos ámbitos que mencionaba, ¿no? De movilidad, de mapeos de cómo está la situación del virus actualmente, y entre otras cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias Mauricio. Mario, estaremos platicando más a detalle sobre este tema y ahora saludo al doctor Mauricio Quesada Avendaño. Él es biólogo, maestro y doctor en ecología y es el coordinador del LANASE, Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica. Mauricio, buenas tardes. Pues es justamente en este laboratorio de análisis donde se comenzó a generar este aparato de investigación. Platícanos cómo se generó, cómo inició y cómo está conformado. Sí, muchas gracias Rosa, muchas gracias a todo el público que nos ve. El Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, como mencionó el doctor Mario Rodríguez, está ubicado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia y tiene como objetivo
pues compilar, analizar y sintetizar información ecológica, geográfica y genómica. Dichosamente, pues tenemos muchos investigadores asociados al laboratorio. El laboratorio cuenta con instalaciones para hacer análisis genómico, pero también para hacer análisis de cómputo. Tenemos un sistema de superclúster de cómputo especializado y pues justamente este es el sistema que ha permitido que muchos investigadores pues trabajen en conjunto con nosotros. El doctor Adrián Gilardi, que es el que ha desarrollado la plataforma, junto con Ilse Ruiz, que están con nosotros esta tarde, pues han desarrollado un trabajo muy específico para México, utilizando herramientas que permiten definir el estatus de el SARS-CoV-2 y el COVID en México, y es muy interesante porque me parece que esta plataforma pues como usted mencionaba, es muy fácil de utilizar y nos da una visión general a nivel de municipios sobre varias estadísticas específicas dentro de cada uno de estos municipios, así como la comorbilidad dentro del país también a nivel geográfico. Me parece que el esfuerzo que han hecho el doctor Gilardi y la doctora Ilse junto con otros colaboradores ha sido realmente extraordinaria, y el Laboratorio Nacional pues facilita, digamos, todo este tipo de análisis. Esa es una de las funciones del Laboratorio Nacional, la NACE, que existan expertos de diferentes campos para, desde un punto de vista multidisciplinario y transdisciplinario, hacer análisis a nivel nacional o mundial sobre problemas específicos. En este caso, el COVID-19, pues obviamente es un tema importante de actualidad para México, y pues la labor del doctor Gilardi y Ilse Ruiz ha sido extraordinaria en este sentido. Pues sí, por todas estas razones de unir lazos, de tener la multidisciplina presente y además de actuar justamente en un momento de emergencia, es que resulta tan importante el trabajo de esta plataforma que está a disposición de todo el público. Y ahora viajamos hasta Mérida para platicar con la doctora Ilse Ruiz Mercado. Ella es profesora de la ENES Mérida, es física y doctora en sistemas de ingeniería ambiental con énfasis en salud ambiental. Ilse, pues buenas tardes y gracias por estar aquí en la UNAM Responde, y me gustaría que nos hablarás justamente de cuál es la aportación desde la epidemiología, que es tu área de conocimiento, en este modelo de vigilancia. Gracias, Rosa. Gracias también por la invitación y un saludo en particular a todo el personal médico que nos escuche y que está trabajando justamente en la primera línea en esta batalla, ¿no? contra el virus. Un saludo desde la universidad. Y bueno, la epidemiología en sí no es mi campo de estudio, pero siempre he trabajado de manera muy cercana, sobre todo en la parte del monitoreo. Se intersecta en este esfuerzo por varias razones. Una es por la hermandad entre las instituciones, entre el ANACE, SIGA y además la CENES, ¿no? Que son estos esfuerzos de descentralización de la universidad. Entonces, en Mérida somos una escuela de relativa reciente creación. Tenemos aproximadamente más o menos 2 años, 5 licenciaturas. Cuando pase la cuarentena están invitados a visitarnos en Mérida. Si hay universitarios interesados en las licenciaturas, por favor revísenlo. Somos un campus muy, muy interesante y pues somos un campus hermano justamente de la ENES Morelia. En cuanto a la epidemiología, bueno, la epidemiología es en sí la ciencia médica que está interesada en conocer la distribución de la ocurrencia de las enfermedades, y además de los factores que determinan por qué ocurre de manera más frecuente o menos frecuente en ciertas poblaciones. Entonces, la epidemiología trabaja en ese sentido o caracteriza en términos de tiempo, lugar y persona. En ese sentido, una plataforma geoespacial como la que nos va a describir más a detalle el doctor Gilardi, pues ayuda muchísimo a traducir el conocimiento o lo que se va recolectando de información una vez que la Secretaría de Salud lo hace disponible a través de los datos abiertos. Una plataforma como la que habilitamos de manera muy temprana en cuanto se tuvo la información, pues permite al público hacer suya esta información.
Esto es importante porque los datos que se recolectan y que se hacen disponibles son una de las partes de lo que se llama la vigilancia, en este caso la vigilancia epidemiológica. La esencia de la vigilancia en sí tiene que ver con todo el proceso, desde la recolección, el análisis sistemático, la síntesis de los datos para analizar esto que decíamos, pero también la difusión es parte sustantiva de la vigilancia. Y todo para entender qué tendencias están ocurriendo, en este caso en un brote o en una emergencia sanitaria, tanto para generar, sí, información para la investigación y que sigamos conociendo el virus, pero también para tomar acciones de mitigación o de control. Entonces, en este sentido, pues es una labor, lo podría decir de manera coloquial, detectivesca, nada más que no ocurre en nosotros, ¿no? Por eso es importante la componente de difusión, y esta herramienta que desarrollamos es un vehículo más para amplificar la información que ya se está generando. En sí la vigilancia es un tema, tiene sus métodos y tiene varias etapas, como escuchábamos en la conferencia justamente de prensa sobre el COVID en la noche de ayer, pero tiene distintos esquemas en cuanto a su recolección de datos, y existe lo que es la vigilancia pasiva, que es lo que ya se realiza en clínicas, ¿no? Si ocurre un caso con sarampión o con cualquiera de la lista de enfermedades, se va anotando y sube desde la clínica local hasta la jurisdicción sanitaria, hasta la centralización. La vigilancia pasiva. Tenemos vigilancia activa, que es la búsqueda activa de casos. Es cuando hay brigadas que van y activamente se están buscando los casos. Okay. Y también tenemos lo que hemos escuchado más, que es la vigilancia centinela. Es decir, es una búsqueda, una recolección sistemática de información en una subpoblación que se toma como muestra y que a través de un análisis estadístico, un diseño, ya es un diseño estadístico, se dan ponderaciones a cada muestra. Entonces, por ejemplo, si a mí me muestrean en una localidad, yo represento, hay cierto número de ILCES en una localidad. Entonces, la metodología lo que hace es asigna un peso a cada muestra para de mi resultado positivo a cierta enfermedad, en este caso COVID, poderlo extrapolar a toda la población mexicana. Entonces, en ese contexto, los datos abiertos, y con esto concluyo, los datos abiertos que da la Secretaría de Salud, que es un avance excelente para podernos apropiar de la información, junto con herramientas como la que desarrollamos, permite a la población aterrizar las acciones y a un clic, desde consultar la numeralia hasta poder ir entendiendo más la evolución en su municipio o en el país. Muy bien, Ilse, pues muchas gracias. Y parece una tarea complicada el lograr que toda esta investigación, que todo este monitoreo y datos esté de forma legible y de fácil acceso a la población. Y de esto nos platica el doctor Adrián Guilardi del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, quien trabaja en el campus Morelia y es biólogo y es el coordinador de esta página. Adrián, ¿por qué no nos platicas justamente cómo funciona, cómo está integrada y qué es lo que la gente va a encontrar al entrar en esta plataforma universitaria? Doctor Adrián Guilardi, hola, hola. Se nos congeló. Exacto, creo que tenemos... Importante que esto surge original. ¿Aló, aló? Hola. Oh, your internet connection is unstable. Tenemos algún problema con la comunicación, pero retomamos, doctor, a ver si lo escuchamos desde el principio. Hola. Adelante. El internet en la Ciudad de México a veces se pone inestable. Exacto. A ver, ojalá que se escuche bien. Logremos la claridad. ¿Sí? Adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Entonces, esto surge primero como un esfuerzo que ocurre en todos los países del mundo cuando empiezan a tener casos positivos, que es tratar de desplegar la información de una manera sencilla, con mapas, con tablas, bien sencilla y simplificada para que la gente pueda ubicarse en dónde están los casos y que esto tenga una actualización día a día en tiempo real. Nosotros empezamos haciendo esta plataforma con los informes en PDF que publicaba Secretaría de Salud y el doctor Gatell en sus conferencias por la tarde, los comunicados técnicos. Entonces, el tema es que eso en algún momento la Secretaría de Salud saca su propio sistema, que es el oficial, y entonces lo que ocurrió con esta plataforma es que yo dije en un momento, bueno, ya cumplió su función, porque ya funcionó mientras no existía la plataforma oficial y ahora existe la oficial. Entonces en un momento yo consideré
sí, quizás salía un poco sobrando, pero no, al contrario, le hemos mantenido y le hemos seguido modificando y actualizando por dos razones fundamentales. La primera es que tenemos muchas visitas. Entonces hay gente que simplemente quiere ver otro dashboard, se llama, otro control de mando u otra página del gobierno. Tenemos casi cerca de 700.000 visitas. Entonces, si uno la tumba la página, no tiene mucho sentido, vale la pena seguirla manteniendo. Y la otra es que sí, efectivamente, no salen cosas en la página oficial que a nosotros nos gusta más. Por ejemplo, cómo es la dinámica espacio-temporal de los casos, cómo los casos van cambiando en el tiempo y en el espacio al mismo tiempo, y la única manera de representar eso son con animaciones, por ejemplo. No hay nada de comorbilidades, que es la parte que lleva a irse. Entonces, hay información que no está en la oficial, entonces dijimos, bueno, entonces de alguna manera la complementamos y por otro lado damos servicio, entre comillas, a un público que no necesariamente quiere ver la página del gobierno, que quiere ver las dos. A nosotros nos escriben todos los días. Entonces, básicamente estamos amplificando los datos que el gobierno sube de manera muy limpia a una página web mediante esta plataforma. Y no somos los únicos, la Conavio también tiene la suya, ESRI, en México también. O sea, hay varias antenas de difusión que hacen un trabajo muy similar al nuestro. A lo mejor nosotros, como usamos código, lo podemos actualizar a lo mejor un poco más rápido, Conavio yo creo que también, y podemos hacer otras cosas, pero todos los esfuerzos son valiosos. ¿De qué consiste la plataforma? Nada, la primera parte son mapas que muestran dónde están los casos, dónde están las muertes, tienen las mismas variables que el doctor Gatell menciona todas las tardes, la incidencia, ¿no?, que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, los casos activos, los casos recuperados, la letalidad, en fin, todas estas variables que se reportan en las conferencias de las tardes, nosotros las tratamos de mantener para que la gente vea que es la misma cosa, ¿no? Básicamente la misma base de datos. Hay una sección de comorbilidades muy importante que muestran la distribución espacial de las diferentes afectaciones y cómo se relacionan con las muertes. Y teníamos, todavía está, pero eso sí lo voy a quitar, una cuestión de infraestructura hospitalaria que al principio usábamos todos los hospitales, luego yo tenía los hospitales COVID, pero nosotros naturalmente como UNAM no tenemos acceso a al feedback, digamos, de los hospitales porque se están reconvirtiendo, es muy dinámico el número de camas, eso lo tiene Salud y por suerte Salud ya lo está poniendo. Entonces, a eso sí queda completamente sobrado el listado de hospitales, que básicamente uno le da clic en un lugar donde está y le va a mostrar todo lo que está cerca. Es como Google Maps, pero tiene muchísimo más hospitales, ¿no? Está más dirigido. Entonces, eso yo creo que sí ya salió un poco sobrando. Pero la evolución espacio-temporal de los casos, las defunciones, y cómo eso va cambiando día a día y cómo se puede actualizar de manera rápida porque usamos código, y lo de comorbilidad, pues lo vamos a seguir manteniendo. Pues en el largo plazo, cuanto más automatizado está esto, es más fácil de actualizar, y no parece ser que, o sea, yo creo que este tipo de herramientas van a ser útiles en el largo plazo porque no creo que esto termine tan pronto, ¿no? Aunque se abra la economía. Exactamente, pues quedan varias semanas y es momento también de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Antes de hacerlo, me gustaría que todos quienes nos están viendo puedan tener acceso a esta plataforma, que la conozcan, porque efectivamente es una fuente confiable, es una fuente que permite el monitoreo en tiempo y en espacio, que está, como lo decían, constantemente actualizada. Entonces podemos darle ahí seguimiento a lo que está pasando, particularmente en nuestro país, con fuentes o con información que se genera día con día con referencia a esta enfermedad del COVID-19. A ustedes les pido que nos permitan unos minutos, vamos a hacer una pausa en la UNAM Responde, y antes los dejamos con información importante que genera la Fundación UNAM. Se trata de una cápsula para ayudar a quienes los necesitan en este momento, la fuente médica, el equipo de protección, y se trata de esto, de ayudar a los médicos residentes. Vamos con esta información y volvemos completamente en vivo después de la pausa.
Qué gusto que sigan con nosotros aquí en la UNAM Responde, y enseguida tenemos un reportaje que preparó el joven equipo de reporteros del programa de En Trending de TV UNAM sobre la infodemia y este llamado exceso de información. Veamos. Las redes sociales y las distintas plataformas digitales nos permiten tener a la mano los datos más relevantes sobre los temas del momento. Sin embargo, la inmediatez de estas herramientas para propagar la información hace que se distribuyan noticias falsas, rumores y datos exagerados o sacados de contexto. Desde el inicio del brote de coronavirus en el mundo, pudimos observar gran cantidad de datos que, lejos de informar, generaron confusión entre la población. Que si beber infusiones calientes mata el virus, que no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos, que comer ajo puede proteger a las personas de la infección, fueron algunos de los datos falsos que encontramos en Internet. Pero la epidemia de información que estamos viviendo relacionada con coronavirus no ha sido la única situación en donde tuvimos que enfrentarnos a la saturación de datos. El 19 de septiembre de 2017, luego de que México viviera uno de los sismos más fuertes de los últimos años, las redes sociales se inundaron de noticias sobre la situación que se vivía en las ciudades afectadas. A través de Twitter, comenzó a circular un mensaje en el que se aseguraba que el volcán Popocatépetl haría erupción tras el sismo. Otro tuit alertaba que la ONU predecía un sismo de mayor magnitud durante las 48 horas posteriores, y una noticia sobre una rampa que estaba a punto de caer en el periférico sobresaltó a los habitantes de la Ciudad de México. A través de cuentas oficiales, se expuso que toda esta información era falsa. A principios de 2019, fotos alteradas y falsas cadenas en WhatsApp alarmaron y confundieron a las personas ante la estrategia del gobierno federal por frenar el robo de combustible o huachicoleo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la difusión de perfiles falsos donde se incitaba a hacer compras masivas de gasolina. Pese al llamado, largas filas de automovilistas esperaban llenar sus tanques, pues circulaba un largo listado de gasolineras donde supuestamente había desabasto. Como esta, decenas de notas generaron una evidente cascada de desinformación. Alrededor del mundo, noticias de falsos ataques terroristas, desastres naturales que nunca ocurrieron y meteoritos que se acercaban a la Tierra generaron alerta en las personas, y su propagación contribuyó al pánico generalizado. En tiempos donde las herramientas digitales son nuestra mayor referencia, es importante no creer en todo lo que se difunde para no contribuir a la desinformación. Lo importante es mantenernos bien informados y recurrir siempre a las fuentes oficiales. Y ahora nos enlazamos con Anel Pérez, quien nos habla de las distintas recomendaciones que ofrece Cultura UNAM para mantenernos en casa. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en casa. Le comparto que esta es la cápsula número 30. Llevamos 30 cápsulas grabadas con recomendaciones culturales y hay mucho más, desde luego le acompañaremos durante todo el mes de mayo. Este mes le propongo que tenga retos literarios y que empiece con explorar algunos géneros o productos literarios que conoce poco. Por ejemplo, les recomiendo empezar por Periódico de Poesía, que esta semana tiene 2 entradas muy interesantes que le van a interesar. Asómese y vea, por ejemplo, La tentación de la belleza, de Tanya Huntington, reseñando el último libro de Malva Flores titulado A ingrata línea quebrada. O busque En el altar de una casa abandonada, poemas inéditos en tzotzil y español del joven poeta chiapaneco Edgar Daniel García. También les voy a recomendar 3 actividades en Facebook Live de esta semana en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Uno es Punto de Partida, que esta revista fundada por Margot Glantz hace ya más de 5 décadas va a presentar su número 221 y la va a presentar en Facebook Live con Carmina Estrada, su titular, Eduardo Cerdán, su editor, y Aranzazú Blasquez, una joven que acaba de incorporarse al equipo. Vamos a hablar de El Futuro. Este es el nombre de este número 221 y esto es el jueves 7 de mayo a las 19 horas. También el jueves vamos a tener la conversación de Roberto Coria sobre Sintaxis del vampiro, esta obra de Vicente Quirarte que siempre tiene mucho que decirnos. Y mañana martes 5 de mayo a las 18 horas, Las Fabuladoras y su entorno nos presenta el ciclo Escritoras en Resistencia. Vamos a tener a Irma Pineda en Facebook Live, así que no se lo pierda. Pero Libros UNAM también nos invita a 2 actividades muy interesantes con valor curricular, cursos gratuitos de formación, así que búsquelos en libros.unam.mx. Uno de ellos es el seminario web sobre mujeres y literatura del siglo XX en América Latina. Están abiertas las inscripciones a partir de hoy.
Y el curso web para la edición y publicación digital del libro universitario también comienzan hoy. Las inscripciones se van a llenar rápido, así que busquen la información. Y mientras aquí en TV UNAM presentan El Eterno Festín con un episodio dedicado al restaurante Miguel, Las 1001 Noches. Como usted sabe, este restaurante estaba ubicado en la colonia Roma, sirviendo comida libanesa, donde se localizó por décadas uno de los antiguos barrios judíos de la Ciudad de México. Cerca de un par de sinagogas, era un lugar al que concurrían todos los días la comunidad hebrea sefaradí, pero también se consideraba simplemente como un restaurante de comida árabe mediterránea, así que búsquelo hoy a las 21:30 horas aquí en TV UNAM. Regresamos allá al estudio con mis compañeros que día a día nos comparten un arduo trabajo para lograr tener informada a la comunidad de manera certera, y yo siempre agradecida con TV UNAM. Y recuerde que la UNAM sigue, que la UNAM responde, y que Cultura UNAM en casa le tiene muchísimas recomendaciones. Yo lo veo mañana mismo. Gracias, Anel. Pues ahí nos dio una recomendación para acercarnos a uno de los rincones conocidos o no tan conocidos de nuestro país, y también el equipo de No Memes nos acerca a esa parte del México mágico. Vamos a conocerla. El ocio también puede sacar lo mejor de nosotros mismos. Vean lo que hace la imaginación de la gente. De veras que son dignos de aplausos. Y si quieren reír un poco más, sintonicen esta noche No Memes en TV UNAM. Aquí un adelanto de lo que podrán ver durante esta noche a las 9:15. Vamos con un adelanto y volvemos aquí a la UNAM Responde. No se vayan. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. Vamos a sacarle ganancias a nuestras computadoras. ¿Cómo funciona el comercio electrónico para emprendedoras y emprendedores? ¿Hacia dónde va la compra de servicios y productos en esta década? ¡Ay, ya, no memes! Todas las respuestas en No Memes. Lunes 9:15 de la noche, claro, por TV UNAM. Qué gusto que sigan con nosotros en este tercer bloque de la UNAM Responde, y nos ponemos en contacto de nueva cuenta con los investigadores universitarios que son los encargados de coordinar la plataforma de investigación geográfica sobre COVID-19 en México. Se trata de los doctores Mario, Mauricio, Ilse y Adrián. Ilse, platicábamos antes de la pausa de la importancia de este monitoreo desde distintas disciplinas, y me gustaría que nos hablaras justamente de cuál es la aplicación de toda esta investigación, cuáles son los beneficios, a quién está dirigida. Pues como todo ejercicio de monitoreo, ya sea, este es uno en especial, pero en sí tiene varios, es bastante poderoso en el sentido de que, bueno, además de ser una herramienta, un ejercicio de difusión, de poner a la mano, al alcance de la ciudadanía, información oportuna, confiable y digerible, con herramientas que le permitan interactuar fácilmente y apropiarse de la información,
además de esto, que es una de las tareas sustantivas de la Universidad Nacional, en sí todo ejercicio de monitoreo, análisis y síntesis, que lo realizamos ya el conjunto de investigadores que estamos conectados desde las ciencias físicas, ¿no? Justamente la ecología o las ecotecnologías o el análisis geoespacial, todo ejercicio de monitoreo, análisis y síntesis pues tiene el beneficio de manera inherente acelera la generación de conocimiento. Esto es particularmente importante en la época en la que estamos, en la que trabajar con bases de datos de gran volumen, visualizarlas tanto en plataformas geoespaciales, pues es relativamente fácil, no es tan tardado, ¿no? Entonces yo creo que además de acelerar, no que en sí la plataforma por sí misma sea una investigación, pero sí inspira a un experto que vea una coincidencia geoespacial o vea una tendencia, sí definitivamente inspira a más cosas. También, obviamente, a un nivel de la ciudadanía, pues ayuda a entender el impacto que puede tener una medida de control o mitigación. Esto yo lo planteaba, creo, en otro foro también de la UNAM, como poder llevar a la ciudadanía al cuarto donde esté el detective con sus alfileres correlacionando una variable con otra. Y es importante porque quienes estamos involucrados no es alguien que está huyendo porque cometió un crimen, sino somos parte de hacer posible que la situación evolucione de manera favorable. Ese es un segundo aspecto. Y uno tercero es que yo creo que justamente en esta época en la que el avance de la ciencia es distinta, este ejercicio de integración de información oportuna para monitorear, en este caso, la evolución del COVID, ayuda a definir nuevas formas de trabajo. En sí, la dinámica de la pandemia pues nos hace ser muy eficientes al estar todos en lugares geográficamente distintos, pero también en una época en la que los datos ya son abiertos, los scripts ya se publican en distintos repositorios, ya no es una ciencia distinta, es una ciencia más abierta, y creo que eso favorece, y estos ejercicios pues ayudan a aceitar esta articulación de investigación y a pues recordar cómo la generación de conocimiento va evolucionando. Entonces, más allá en sí de la pieza, el beneficio que trae una información concreta de la pandemia, creo que el redefinir y el aceitar estos mecanismos al interior de la universidad ha sido interesante. ¿Y por qué? Porque tenemos, en el caso de la visualización de estos datos, podemos ver en la misma ciudadanía muchos chicos muy jóvenes, chicos o chicas, que pueden hacer, como nos decía Adrián, estos tableros. Es decir, en sí las herramientas están, y lo importante es entender el nicho de que cada monitoreo, cada síntesis o cada visualización tiene, y como decían también desde la Secretaría de Salud, en qué momento cada capa de información tiene su relevancia. Entonces creo que el ubicarnos como investigadores en esta dinámica es también una cosa benéfica de todo este ejercicio. Y por supuesto significa un reto de trabajo, de investigación y una oportunidad para todos desde cada uno de estas ramas. Y ahora me gustaría que Mario Rodríguez de la ENES Morelia nos hablara precisamente de lo que significa este esfuerzo coordinado, de cuál es el impacto y cuál es la oportunidad, porque como nos decía, no solamente es un medio de difusión que se ha ido actualizando y que se ha ido, adaptando a las nuevas necesidades, conforme a los datos se van generando. ¿Qué significa, Mario, esta oportunidad, esta colaboración y este trabajo que implica un esfuerzo entre investigadores de distintos estados y de distintas especialidades y disciplinas? Bueno, yo creo que lo que significa, Rosa, en términos de esto que comentas, es justamente una manera de hacer ciencia de manera nueva. Es una manera de acercarnos entre investigadores de diferentes áreas. Estamos, desde el Campus Morelia, por ejemplo, estamos participando muy activamente en esta plataforma, pero también en otros proyectos que están involucrando a gente, por ejemplo, que hace cosas de matemáticas, cosas relacionadas con la astronomía, gente que también realiza cosas en términos de arte y diseño. Incluso desde la unidad de investigación, por ejemplo, sobre representaciones sociales que tenemos aquí también en el campus y representaciones culturales, también de alguna manera se están generando nuevas formas de poder difundir sobre todo este tipo de cosas, este tipo de actividades, sobre todo relativas a cómo dar la batalla, digamos, a este virus.
cómo de alguna manera preparar a la gente a través de trípticos y a través de otras formas, apoyar, digamos, a la ciudadanía en este tipo de aspectos, y desde luego pues también brindar nuestro acercamiento hacia los gobiernos estatales y municipales, que desde el campus Morelia pues también se están desarrollando en este momento y están tratando de incidir de alguna manera también en la toma de decisiones. Entonces me parece que este tipo de plataformas permiten justamente trabajar de manera integral, permiten trabajar también de manera sumamente interdisciplinaria, multidisciplinaria, y permiten de alguna manera también, sobre todo, dar esa parte que también la universidad requiere hacia la sociedad, ¿no? Ese tipo de apoyo que en este momento como parte, entidad académica y universitaria, requerimos en este momento devolver a nuestra gente. Pues es importante retomar esto. Lo que buscan básicamente con todo este tipo de información y con este trabajo es el de incidir en la toma de decisiones. Me gustaría, no sé si es Mauricio o Adrián, que nos pudiera platicar de la importancia de esta plataforma. Se trata de una herramienta que nos permite justamente eso, conocer por ubicación, conocer por entidad, conocer lo que sucede, para entonces saber lo que está pasando a nuestro alrededor y entonces tomar las decisiones adecuadas. Sí, muy brevemente, y quizá Adrián puede expandir muchísimo más en la plataforma, pero creo que es muy importante retomar esto que mencionaba Mario. La Universidad Nacional Autónoma de México se proyecta a nivel nacional y a nivel internacional con esta plataforma. Esta iniciativa de Adrián Ilse me parece que tiene una proyección amplia, que además tiene un dinamismo importante que no se ve en muchas otras páginas, es decir, cómo cambia a través del tiempo el problema. La visualización de la información es sumamente importante. Este ha sido uno de los puntos claves que el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica ha tratado de desarrollar, y me parece que se realiza de manera ejemplar en esta plataforma que han desarrollado Adrián Ilse y otros colaboradores. Y además también yo creo que es muy importante recalcar que la ciencia se proyecta a nivel de general en la sociedad. Tomar las bases científicas para hacer análisis es sumamente importante, y creo que esta plataforma, así como otras acciones que toma la UNAM en general, son clave para contribuir al desarrollo de México. Creo que Adrián puede entrar en detalle en la implicación que significa la plataforma como tal. Sí, Adrián, exacto. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría justo eso, que nos ayudes a entender qué han aprendido ustedes, de qué se trata, y nos decían, ha ido cambiando con el paso de las cifras y de las tendencias. Entonces, ¿qué significa y cuáles son los pasos siguientes? Ok, bueno, mira, una precisión también muy importante. Como dice Mario, en la UNAM y en el Campus Morelia hay diferentes grupos que están trabajando en diferentes temas. Muchos de estos grupos hacen investigación, hacen modelos, inclusive las personas de arte y diseño, ¿no? Yo no sabía. En este caso particular es un ejercicio de difusión. Nosotros no estamos haciendo investigación con esto, es decir, no estamos generando información nueva. Es un ejercicio de difusión de información oficial de una manera diferente a lo que de alguna manera está puesto o medianamente diferente de lo que está puesto en el tablero oficial de México. Y como te decía, hay muchos esfuerzos parecidos. La otra precisión sí que no es, tú dices, Rosa, para la toma de decisiones, pero esto es más bien para informar, que el público vea cómo viene la evolución de los casos. La toma de decisiones no se puede basar en un mapita, más bien tienen que tener en cuenta los datos, digamos, que se muestran en las conferencias y qué se está haciendo en cada uno de los 5 hotspots de contagio en México. Lo presenta el doctor Gatell todas las tardes, bueno, no todas las tardes, pero lo ha presentado creo que hace 2 días. Entonces la toma de decisiones viene por otro lado. Esto es más bien para que la gente vea por dónde vienen los contagios, cómo está su ciudad en el caso, o su municipio en el caso que lo quiera consultar. Hay un mapa de animaciones, en fin. Hay información lo más
sencilla posible y que de vuelta no estamos inventando el agua tibia, es un poco como se viene haciendo en muchos otros países o como se vino haciendo en otros países. Lo importante es, como decía Ilse en un momento, que es toda información pública, lo de scripts son públicos, inclusive yo ya lo he compartido varias veces, el script es el código de computadora que lee automáticamente la información que sube Salud y despliega todo el sistema. Todos usamos 2 o 3 programas diferentes para hacer eso y son bastante sencillos, como te decía, mucha gente que lo está haciendo. Entonces, por ahí va la tirada. Y lo que sí tiene en el mediano a largo plazo es que efectivamente cada vez cuesta menos mantenerla actualizada porque es un mecanismo cada vez más automatizado, y donde está el trabajo es en reunir la información que llega a esta base de datos, y eso no lo hacemos nosotros, lo hace epidemiología, ¿no? Lo hace el gobierno de México con el dinero de los impuestos. Pero una vez que esa base de datos se sube, nosotros no hacemos mayor cosa que procesarla de manera automática. Entonces, como yo lo que estoy tratando de escribir ahora en el código es que busque solita el programa, con una cosa que se llama demo, no importa, pero que busque solita a la página web para yo no tener que sentarme en la tarde y ver si ya se subió, sobre todo porque esto se va a ir dilatando y la vida va a ir volviendo poco a poco a la normalidad, pero yo creo que esta herramienta va a ser útil en el largo plazo. Entonces, inclusive, yo creo que muchos otros de los esfuerzos que hoy están van a desaparecer porque sí lleva un poco de tiempo y esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor el interés se va dilatando. Entonces, yo creo que cuando eso pase, a mí me gustaría que esto sí, con el respaldo, como tiene el respaldo del UNAM, y hasta podemos conseguir una persona de tiempo completo que la mantenga, que esté en el largo plazo y que la gente de vez en cuando pueda usarlo como un tablero de referencia aparte del oficial. Pues me parece muy clara esta precisión. Hay muchísimos grupos de trabajo que están trabajando desde nuestra universidad. Algunos son grupos de apoyo, algunos son grupos de servicio que trabajan directamente en hospitales, algunos otros son grupos de investigación, y en este caso esta plataforma de información geográfica sobre COVID-19 en México es una plataforma de difusión de la que todos podemos hacer uso, no solamente la comunidad universitaria, no investigadores, entonces es para el público en general. Pues agradezco muchísimo a todos que nos hayan aclarado en qué están trabajando y qué podemos obtener de esta plataforma, de esta herramienta. Entonces despido al doctor Mario Rodríguez de la Inés Morelia, a Mauricio Quesada del LANACE, también a Ilse Ruiz de la Inés Mérida y Adrián Guilardi del Campus Morelia. Muchísimas gracias a todos por esta información, por estas precisiones. Pues ahí está en su pantalla las páginas donde podemos tener acceso a esta plataforma y tener, como decíamos, eso sí, información confiable. Y bueno, es lunes, estamos terminando el programa y como siempre está Flavio Florencio con nosotros, quien en esta ocasión nos cuenta una historia o parte de una historia, porque por primera vez salió de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Flavio? Bien, buenos días. Así es, Rosa. Son tardes, estamos en vivo. Salí por primera vez de la Ciudad de México el Día del Trabajador. Leí en la portada del Reforma una noticia que me llamó mucho la atención y era una foto de esta manifestación de los trapos blancos, que son las personas que ponen un trapo blanco en su casa porque no tienen para comer, no tienen alimentos, y me puse a pensar en el valor de una foto, ¿no? ¿Qué había detrás de esa foto? ¿Qué significaba para mí? ¿Qué hacemos cuando vemos una foto así? ¿Solamente la dejamos pasar? ¿Pasó en el periódico otro día? ¿Cuántas personas la vieron? Entonces dije, no, quiero ponerle vida a esta foto. Entonces contacté al fotógrafo Rafael Bajena, que es un fotógrafo independiente de Morelos. Rafael me contactó con otro periodista y me fui a buscar a esta familia para ver qué había detrás de esta foto. Pues vamos a conocer esta primera parte de la historia. Hola Diego, ¿cómo estás? Soy Flavio. Buenas tardes. Es que en Reforma vi la portada de una foto que me llamó mucho la atención sobre las mantas blancas en una colonia de Morelos. Quería ponerle imagen a esa foto, ¿no? Quería saber quién vive detrás de esa foto, cuáles son sus necesidades, que no se convierta solamente en una foto de una portada de un periódico. Entonces me gustaría si tú me puedes ayudar a encontrar a esa familia para entrevistarla y también para saber lo que está pasando en la colonia. Diego, hola, ¿cómo estás? No te puedo saludar, te sigo. Sí, es Flavio. Así es, pues mira, precisamente la situación en la colonia Manuel Hernández Pasión es la que reflejas.
Entonces nos hemos dado a la tarea de hacer este tipo de denuncias, pues en el estado, con las redes sociales, y esta iniciativa de los trapos blancos. La colonia Hernández Pasión pues es una colonia muy pobre, pero lamentablemente la situación económica en la que se encuentra en estos momentos pues sí es muy grave. Ahorita pues nos vimos en la necesidad de poner estos trapos blancos porque pues hay gente que ya no tiene que comer y entonces pues es un grito de ayuda, de auxilio, pues para que nos voltee a ver el gobierno federal, estatal, municipal y que ojalá y atiendan la demanda del pueblo. ¿Y a quién se le ocurrió lo de las mantas blancas? Pues tenemos un comité aquí de la colonia y pues a la colonia dijimos pues vamos a manifestarnos de alguna forma, vamos a ver qué alternativas podemos hacer llegar a los medios que nos volteen a ver y pues yo creo que es una forma de manifestarnos y pues yo creo que está teniendo pues resultados en cuanto a que se está dando a conocer la nota. Y sí, miren, aquí estoy. Claro. ¿Y cada uno tiene una manta en su casa? Sí, la mayoría. ¿Y me las podríamos pasar a conocerlas? Sí, claro. Aquí hay mantas, ahí hay mantas blancas. Es una colonia que pues no tiene mucho de su formación, escasos 2 años y medio, 3 años. Y pues que es colonia de gente pues que va al día. Y que ahorita con esto de la pandemia pues han sido despedidos de sus empleos, sin goce de sueldo, sin prestaciones, sin nada, simplemente se cancela todo, como se dice por ahí, ¿no? La gente pues se le pide que se quede en su casa, pero no se le da alguna alternativa, algún programa de alimentación para que la gente pueda estar en casa y no tenga la necesidad de salir. Bueno, la historia de esta colonia, de la colonia Hernández Pasión, es la historia de muchas otras colonias y bueno, esta es la primera entrega. El miércoles continuaremos para contarles ahora sí la vida de estas personas. Pues estaremos muy atentos, nos vemos aquí el próximo miércoles con el resto de la historia y con esto terminamos una emisión más de la UNAM Responde. Gracias a todos los que nos acompañaron y al equipo de TV UNAM que lo hace posible. Nos vemos aquí el día de mañana completamente en vivo. Adiós, 2:30 de la tarde.